platicando con mis hijos, uno de ellos me decía, mira mamá, te lo digo con mucho cariño, pero es que eres muy confrontativa. Hay que bajarle un poco a eso, porque a la gente no le gusta que la confrontes y pues sí, sé que la verdad no peca, pero incomoda. Hola, ¿qué tal Cecilia de Romo? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa. No, muy agradecida de que estén ustedes aquí, más bien. Bueno, a mí me gustaría comenzar porque nos platiques cuál fue la primer noción que tuviste tú de Guadalajara. ¿Cuándo te diste cuenta que eras una tapatía que vivía en esta ciudad y cómo era esta ciudad? Pues así la primera noción, sí la tengo más o menos grabada. Mi familia vivía en Lerdo de Tejada, lo que ahora es el CAP, uno de los espacios del CAP, una casa que está en medio de una casa muy curiosa, muy extraña y bueno, ahí estaba, ahí cuando yo nací, ahí vivía mi familia. Yo tenía 3, 4 años, mi familia se fue a vivir al centro, a Pino Suárez, arriba de las estaciones de radio que era que mi papá pues fue el negocio en el que él se desarrolló y lo que él manejó, pero ahí viví de los 3 a los 15 años más o menos y pues ya más mis imágenes ya más de mi infancia son de esa zona, de todo lo que pues es los parques que hay ahí, el Parque de la Liberación, las papelerías que íbamos a las tiendas y todo, y también mucho la sensación de que pues yo era de las pocas de mis amigas del colegio, yo estaba en el colegio Reforma por Montenegro, pero todas vivían por esa zona y yo vivía en el centro, era así como la única que vivía en el centro, que era así como y pues estoy hablando de los años fines de los 50 y para mí ya era un problema el tráfico por esa situación, pero no, era otra Guadalajara, muy amable en muchos aspectos, o sea, nosotros podíamos salir a jugar pues ahí en los parques de alrededor, ir a las colonias, era así como que significaba venir acá a lo que es Chapultepec, con la zona de esta zona de la ciudad con árboles y todo, era ir a las colonias. Y pues esa imagen general fue mucho de pues muchos años, toda la infancia en ese edificio, que pues también era jugar entre las cabinas de radio. Oye, me gustaría irnos un poquito antes para que nos Sí, cuentes cómo llega tu familia a la radio, porque pues me parece que es muy complicado que alguien piense un día, bueno, me voy a dedicar o mi negocio de vida va a ser la radio. ¿Cómo es que tu sí. familia llega a esto? Pues fue mi papá. Mi papá llegó muy después de muchos años y yo creo que ni nunca se lo pensó. Él nació en 1909, inicia la Revolución de México en 1910. Ellos vivían no, ya vivían en Aguascalientes, pero nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, pero su familia perdió todo. Mi abuelo paterno murió, creo, cuando mi papá era chico. Quedó viuda su mamá con 5 hijos, mi papá el mayor. Eh, Estuvo hasta tercero de primaria y tuvo que trabajar en el campo. Y a los 16 años decide irse de bracero a Estados Unidos. Lo que sé o lo que nos platicaba, que como no hablaba inglés, pues sus primeros trabajos fueron eh, tendiendo rieles de ferrocarril o de bracero, realmente en trabajos de obrero. Y hacia los últimos años, porque en total estuvo 11 años en Estados Unidos, de los 16 a los 27. O sea que pues fue una etapa para una persona, pues una etapa de formación completa y al final trabajó en el Hotel Billmore de Los Ángeles.
Y parece ser que la idea de radio fue que ahí conoció mucha gente del medio artístico, Hollywood, y entre ellos conoció a Howard Hughes, que parece ser que se hospedaba meses en el Hotel Biltmore y que en síntesis en algún momento o varias veces platicó con él y decía, a ver, usted joven mexicano, ¿qué anda haciendo usted acá? O lo que sea. Y que le dijo, usted regrésese a México y ponga estaciones de radio. Entonces, cuando mi papá regresa a México a los 27 años, regresa a Aguascalientes y regresa con la idea de poner estaciones de radio. Se asocia con un joven de Aguascalientes que era ingeniero. Mi papá no tuvo más estudios que lo que tuvo antes de irse a Estados Unidos, pero se asocia para poner primero una estación de radio experimental, o sea, no comercial ni... Entonces, bueno, en algún momento mi papá seguía pensando en una estación de radio de otro tipo, o sea, ya como algo más profesional. Y en algún momento dado, entre ellos dos, dijeron, bueno, pues sí, pero Aguascalientes no da una estación de radio en Aguascalientes para dos familias. Mi papá ya se había casado, entonces esa era la historia. Es que se echaron un volado y el que lo perdiera se iba de Aguascalientes. Entonces mi papá perdió el volado y ponemos aquí una estación de radio. Y así pone el XEAD Alejandro Díaz en 1938 más o menos. Así, ya pues se acababan de casar, mi hermano mayor nació todavía en Aguascalientes. En cuanto medio se estableció, rentando un espacio y todo, se trajo a mi mamá y así empezaron. Mi mamá dice que la ponía de operadora y de así, y esa fue la primera estación de radio. Y de ahí, bueno, empezó poco a poco, al poco tiempo, bueno, no sé, unos años a lo mejor. Que además me imagino no eran una época de concesiones ni era, todos estos líos que hay ahora, ¿no? En realidad no había casi, o sea, vamos, las concesiones tú pedías y te la daban, o sea, es más, pues era lo que el gobierno quería, que hubiera algo pues en este sentido, pero la gente no estaba, o sea, la gente no tenía radios, o sea que poner una estación de radio pues era un riesgo, porque pues, la gente no tenía radios, ¿cómo lo oían, no? Que de hecho, don Emilio Azcárraga, él empezó siendo vendedor de radios. Pero como no había estaciones, dice, pues hay que poner estaciones de radio para que la gente compre radios. Mi papá empezó, o sea, él empezó poniendo la estación de radio, pero bueno, ya había gente que vendía radios, pero pues muy poca gente tenía radio. Y ciertamente, eso sí, ya había varias anécdotas de que pues la gente no estaba acostumbrada a anunciarse, porque pues finalmente pues era, digo, para que el radio pudiera prosperar y puesto que no era un radio financiado ni por el gobierno, o sea, pues era, el propio radio tenía que sacar la propia estación tenía que sacar sus recursos, y que cuando pues vio que varias empresas grandes, comerciales, ya existía Fábricas de Francia, el Nuevo París, había varias que pues mi papá iba y les quería vender publicidad y ¿quién lo oye? Nadie lo oye. Entonces, pues así fue. Esa es la historia de cómo llegó. Alguna vez sí escuché a alguien decir que la radio es un acompañante permanente, que la gente oye radio para sentirse acompañada. Incluso en momentos de crisis para la radio, como la llegada de la televisión y todo esto que se pensó que iba a desaparecer, sí, claro, o que iba a dejar de tener efecto. Esto es lo que la salva, ¿no? ¿Tu papá estaba consciente de eso, de lo que significa la radio en la vida de las personas? Pues yo creo que sí, de una manera diferente, aunque cuando ya la televisión de alguna manera pues empezó a sonar como pues, otro medio muy importante, pues mi papá también se abocó, o sea, pues siempre estaba queriendo estar a la vanguardia de todo esto. Y de hecho, pues él fundó Canal 6, lo que era Canal 6, que estaba por Belisario Domínguez. Ahí por Circunvalación, ¿no? Sí, Belisario Domínguez. Por la zona de la calzada, allá de la colonia Independencia. Yo tendría, porque esto fue en el 60, en 1960, pues se mete también él a lo que es la televisión. Y nada más estuvo, fundó Canal 6, lo inició.
era una inversión que él solo no podía. Invitó de socios precisamente a grandes comerciantes, invitó a los señores Moragrega, que eran de Maxi, invitó al de Calzado Canadá, y todo que, vamos, ellos pusieron dinero, él quedó con una participación grande pero minoritaria, y estuvo como 6 años al frente de Canal 6. Entonces, volviendo a esto, porque sí, efectivamente, yo creo que lo que se denomina como la época de oro del radio, o de la radio, pues son los 50, 60, o sea, los 60 tempranos, pero más bien desde los 40, la década de 40, 50 y los 60 tempranos, y sí hubo, y yo por eso comento esto, porque cuando aparece la televisión, mucha gente dijo, no, pues ya, la radio desaparece, ahora video, audio, bueno, y mucho talento, mucho dinero, pues mucha gente puso los ojos en la televisión, y sí hubo un periodo que yo diría son los tardíos 60s y los 70s, que se empobrece la radio, o sea, el talento se va a la televisión, el dinero se va a la televisión. Entonces es un periodo en el que cosas que se estaban haciendo o que ya se hacían regularmente en radio, controles remotos, era un radio muy vivo, o sea, muy participativo de todo. Me acuerdo cuando vivíamos en Pino Suárez, que las estaciones de radio estaban abajo, había maratones cuando había alguna inundación en algún lugar de la República, organizaban maratones en el radio, se organizaba muchas cosas. ¿Tú cuándo te incorporas al trabajo formal en la radio? Más allá de bajar Sí, a jugar a las cabinas y eso. No, pues hasta que, bueno, el año que murió mi papá, que fue el 69, yo terminé prepa en el 68, entonces entré al ITESO a Ciencias de la Comunicación, que yo fui la tercera generación de Ciencias de la Comunicación, pero era muy pobre técnicamente el ITESO. Los nuevos estudios y, no, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No, nosotros no teníamos nada, o sea, eran salones pelones, y entonces lo que espero, eso se los agradezco también, los jesuitas sabían vender las carreras. Entonces, pues, Ciencias de la Comunicación nos decían, ustedes lo importante es que tengan algo aquí en la cabeza que comunicar. No tanto, decían, las cámaras. Ahorita pueden ver en el radio una consola de radio y pasado mañana va a ser otra, y eso es lo de menos. O sea, lo importante es que tengan eso. Entonces, vamos, yo en mi currículum fue 10 semestres de historia, arte, filosofía y literatura. Entonces, con jesuitas, llegados algunos de venir de Lovaina, de venir de la Sorbona, porque además estoy hablando, era el 69, 70, había sido todo lo del 68 en Europa, varios jesuitas llegaron aquí casi huyendo de que habían andado en los relajos del 68. Entonces tuvimos para mí, una suerte increíble, porque tuve unos maestros así de literatura, de arte, de historia, excelentes. También lo que vi, que por ejemplo, no había laboratorio de radio, no había, Cristina Romo fue mi maestra de radio. Entonces todo lo de radio que no era teórico, lo fui como dejando, y pues fue en el 72, solicité a un curso a la BBC de Londres. Entonces arreglé con el ITESO que con ese curso, que fue un semestre en un curso intensivo, que era de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en la BBC de Londres, me iban a acreditar 3 o 4 créditos de radio para como completar la parte de radio. Entonces regresé, ya nomás me faltaba como con un semestre más o menos terminaba. Hice eso que me faltaba, pero ya cuando volví aquí a las estaciones, mi papá ya no vivía, uno de mis hermanos mayores era el director general, y yo le dije pues que quería trabajar en la empresa, y me dijo, pues si quieres, lo único que ahorita te podemos ofrecer
es que los noticieros de radio que había habido, y muy así, con controles remotos de eventos y cosas de ese, habían medio desaparecido. Por eso digo, porque en los 60s, con todo esto de que la televisión y todo. Y como de ahí surge la idea de Inforjal y de todo lo que viene Mira, con la noticia. Inforjal ya existía, porque Inforjal pues es Información de Jalisco. Cuando yo regreso de Londres y que bueno, lo único que teníamos ya como empresa de noticieros era a las 10 de la noche el diario informativo del aire. Y punto. Entonces, estoy hablando, yo volví en el 73 y en lo que terminé es el 74, en el que de alguna manera, pues el radio no se acabó, o sea, el radio ahí sigue y la gente lo sigue oyendo y todo. Entonces, pues me dijo, yo creo que conviene revivir toda la parte informativa, que pues está de plano así, y era por dinero, pues, porque no comercialmente y todo, en fin. Entonces, pues me dijo, si quieres, pues ahí, en eso, y me dice, bueno, quizá con periodos de por medio, pero me dijo, y el objetivo es tener noticieros cada hora en la hora, como la CBS de Nueva York. Me dijo, pues ármate un equipito de reporteros y a trabajar, o sea, hacer noticieros cada hora en la hora, pero en español y todo. Entonces, bueno, pues, ¿qué hice? Les hablé a varios ex compañeros del ITESO y armamos un grupo de gente joven. Pues fue la época un poco de la Liga 23 de septiembre, hubo incluso en el Camino Real hubo un bombazo para la gente joven que no vivía esas épocas, pero había secuestros, había situaciones muy complejas que pues digamos, nosotros empezábamos a trabajar, empezamos con un primer noticiero a las 8 de la mañana. En cuanto nos sentimos con más capacidad de algo más, pusimos el de las 2 de la tarde y luego el de las 8 de la noche, con varios meses entre uno y otro. Y, por ejemplo, no teníamos teletipos para la información internacional. Yo me la oía el noticiero de Action Radio que transmitíamos por esta estación de puro en inglés, en una radio casetera, que eran muy comunes. Entonces lo oía grabando en un casetito. Entonces si había una noticia importante a nivel internacional, pues de ahí así, rápido escribir la nota para el noticiero. Bueno, cuando eran uno al día, luego 2, luego 3. Y así nos fuimos proponiendo decir, para tal día metemos el de las 11 de la mañana. Entonces ya era 8, 11, 2, para tal día el de las 5 de la tarde. Sí, así porque bueno, entre que al principio 2, 3 reporteros, no había la investigación para periodismo radiofónico, pues ni siquiera se usaba. Había algo para prensa escrita, no sé, pero incluso yo creo que ni nosotros mismos nos planteábamos todavía el periodismo de investigación. Era nada más decir, bueno, pues hay que estar cubriendo lo que sucede, que además sucedían bastantes cosas, si lo queríamos cubrir lo local, pues de lo que estaba sucediendo en la ciudad, y muy abiertos al público. Era la época que estaba de presidente Luis Echeverría. ¿Qué es lo que se volvió la clave de Notisistema, ¿no? Porque yo alguna vez en un curso, Miguel Ángel Bastenier del País decía, todos los que creen que el periodismo va a morir, les tengo una noticia, el periodismo vecinal los va a salvar. Así es. Entonces, quizá eso también ha salvado a Notisistema. Yo creo que sí, bueno, han pasado muchos años, pero en aquel entonces que estábamos sí queriendo, yo venía con la escuela del ITESO en cuanto a cierta teoría, pero de la BBC de Londres, que era otro mundo. O sea, me topé con, dije, bueno, no recursos. Yo en la BBC de Londres me tocó ver equipos trabajando para programas de radio que iban a transmitirse un año después, documentales, pues, de que iban a viajar a América Latina y iban a grabar no sé qué, y bueno, recursos, archivos, una de cosas que cuando llego aquí ya así con una maquinita de escribir y eso, y órale, pues sí, fue un reto. Bueno, ¿y cómo es que Notisistema logra sobrevivir a todo lo que ha pasado con la radio,
al tema de las concesiones, a la incorporación de nuevos grupos, sobre todo muchos grupos de otros lugares de Monterrey, de la Ciudad de México, grupos muy fuertes, y cómo logra mantenerse como un grupo local. Pues a la actualidad, ya en este 2020, sí, 2021, no sé, porque yo me desprendí de Notisistema pues en 1987, o sea, todo esto que yo te platiqué viene siendo del 74, 75, como en el 88 por ahí hacemos ya Radio Metrópoli, o sea, bueno, obvio, ya teníamos noticieros cada hora en la hora, entonces nos fuimos ya al formato de una estación todo el día hablada, bueno, las horas hábiles habladas, que también era novedad, no solo en Guadalajara, aún a nivel de la Ciudad de México, creo que había una nada más. Como Notisistema fuimos el primero, y no sé hasta la fecha, pero el primer grupo de radio o un sistema de noticias de provincia, como dicen en la Ciudad de México, que entraba con noticieros a la Ciudad de México. Llegamos a tener oficina en la Ciudad de México y a transmitir los noticieros como en 80 estaciones de la República. Ahí fue por lo que se le cambió el nombre de Inforjal a Notisistema, cuando quisimos empezar a incursionar en otros estados, pues con la idea de que pues, no nos oyeran como, ay, son los de Jalisquillos, simplemente Notisistema, un nombre más nacional, fue el motivo del cambio. Cuando yo salí del ITESO, la carrera estaba reconocida por el ITESO, tengo mi título del ITESO, pero no estaba, no tenía yo cédula profesional porque todavía en esa época no estaba reconocido. Entonces aproveché, dije, me salgo de la dirección de Notisistema un tiempo para cuidar a mis hijos chiquitos y hago mi tesis. Pero esa ya es tu salida de sí, entonces cuando van a ser Gabriel, mi segundo hijo, así, un mes antes de que naciera, dejé la dirección y estuve 2 años, bueno, no 2 años, o sea, es que a los 2 años nació mi hija, ya tengo 3 hijos, mi hija Sofía, y pues sí, me dediqué ya hasta el 86, o sea, del 81 al 86, 5 años, en ese periodo hice mi tesis, mi examen profesional, todo, y seguí, o sea, mi tesis es sobre capacitación en un equipo de noticias para radio, o sea, obvio, pues lo mismo. Entonces, seguía yendo cuando mis hijos estaban chicos, pues a cosas de cursos, o sea, el equipo se fue consolidando al principio de verdad, porque también fuimos los primeros que usamos que los reporteros dieran las noticias, no el locutor profesional, que pues a veces son hasta muy engolados y esto, entonces pues les exigíamos tener la licencia de locutor, les puse, bueno, conseguí que nos dieran a todos clases de foniatría y clases de, una vez hasta un detective, le pedí que fuera y nos diera clases, pues para investigación, claro, así tipo, o sea, la verdad sí estábamos tratando pues de hacer un equipo muy consolidado en eso, en hacer, y es algo que luego estoy reviviendo desde el activismo actual, pues la participación ciudadana, o sea, actual. Yo ahorita, digo, no empecé jugando, porque no, y porque viene una inquietud que digo, desde lo que hacíamos en radio hace 30 y pico de años, yo por ahí hace poco también moviendo aquí papeles, me encontré todavía unos guiones, y pues eran muchas cosas de participación y que participe la gente y que participe aquello de que en México el pueblo tiene la palabra, y hay muchas anécdotas que tuvimos de dificultades por darle micrófono a la gente, ¿no? Pero decíamos, y bueno, eso yo, bueno, no necesitaba aprenderlo en la BBC, pero era una norma estricta de la BBC, equal time, entonces, porque yo en eso también cuidé mucho que los noticieros no tuviéramos un patrón, o sea, decir, Calzado Canadá presenta el noticiero de las 10 de la noche. Yo les dije a los vendedores desde que ya se empezó a formalizar lo que era noticiero, es nada, o sea, nadie se debe sentir dueño del noticiero, que era muy común entonces, o sea, así
Pepsi Cola presenta Diario Informativo del Aire, ¿no? Y entonces Pepsi Cola era el dueño del noticiero, entonces era tu editor o tu censor y todo. Ceci, yo soy una radioescucha empedernida, a mí me fascina escuchar radio. Por eso me gustaría preguntarte, yo creo mucho que las estaciones de radio son un poco como la voz de una ciudad, o sea, cuando vas a una ciudad y escuchas una estación te da mucho sobre la identidad. Y yo creo que si quisiéramos definir, basado en esta teoría de que la radio es en parte la voz de una ciudad, si tuviéramos que hablar cómo se escucha la voz de Guadalajara, tendríamos que hablar de Notisistema. ¿Qué sientes tú cuando te subes a un taxi y el taxista está escuchando Notisistema, o un guardia en un lugar, claro, o la gente que se desvela y escucha las retransmisiones? Escuchar a un político que dice, no, es que tomé esta decisión porque lo escuché ayer en Notisistema que dijeron, ¿qué significa eso? Pues la verdad, mucho orgullo sentir que algo trasciende, aunque sea horas y aunque sea semanas, meses. Yo creo que sí, en ese sentido, pues, ¿qué siento? Pues como un hijo, fue así, pues, de alguna manera, como un hijo al que le das vida. ¿Te ves ahí en esa parte? O sea, sientes cuando ves, dices, eso yo también. Sí, mira, ya hace como 30 años. No un tema de soberbia, sí, como un orgullo, ¿no? Sí, como un orgullo, sí. La verdad, siempre, bueno, es algo que, pues, digo, en mi vida, pues, me marcó, porque, pues, fue mi primer trabajo profesional. Fue exitoso, porque finalmente, de haber empezado de casi cero, pues, lo que digo, llegamos a transmitir a 80 estaciones de radio de la República, noticieros cada hora en la hora, con un modelo que nos costó trabajo, pero que lo logramos, con una independencia de anunciantes, que eso es algo que no es fácil, porque muchas veces pues el que paga manda, ¿no? Claro. Tuvimos que ahí tomar medidas estrictas para tener esa independencia, la mayor independencia que siempre pudimos tener acerca de la censura gubernamental, que también representó. Yo tuve que ir varias veces a la Ciudad de México a entrevistarme con el secretario de Gobernación, no a entrevistarme, a que nos regañara. Ahora, me gustaría terminar, Ceci, preguntándote ¿qué deja estas dos grandes tareas que has hecho? Porque creo que las dos caminan en un sentido en que ninguna da para hacer negocio, para pensar en un proyecto económico, más bien son dos actividades que dan otro tipo de satisfacciones. Totalmente, mira, afortunadamente, bueno, me casé, tengo un esposo que es ingeniero y que trabaja y que le ha ido bien, y bueno, afortunadamente puedo vivir y trabajar sin ganar dinero por mi trabajo, y más bien a veces meterle un poco, y da una gran satisfacción, eso es lo importante. Digo, yo realmente ya en este momento de mi vida, bueno, acabo de cumplir en diciembre 70 años, esto me hace, pues me da un sentido de vida, me da un proyecto de vida que ya pues, mis hijos, mi esposo saben perfectamente, y es más, dicen, no, el día que no tengas, no sé qué vamos a hacer contigo, ¿no? El activismo será en casa. Ceci, sí, muchas gracias por compartirnos todo esto. Sabemos que pues son muchas cosas que remueven el interior, remueven así cosas. Que muchas gracias. Hacía mucho que no hablaba de todo Gracias por compartirlo esto. Con nosotros. No, encantada. Si de algo sirve a alguien como para saber qué ha pasado en esta área de la vida de la ciudad, yo encantada. Muchas gracias.